Y estamos listos para iniciar entonces. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo, mi amigo personal, Mario Ortega, que va a estar compartiendo con nosotros hoy día el siguiente tema, que es Unidad en Cristo. Mario es de Puerto Montt, pertenece a la iglesia metodista pentecostal de Pichipeyuco, o solo pentecostal, metodista pentecostal de Pichipeyuco, acá en Puerto Montt. Forma parte de la MUC Juvenil, que es la organización que agrupa a los pastores y que tiene una división para jóvenes. Lo último que supe es que Mario estaba ahí de primer coordinador. No sé si esa figura ha cambiado, ha mutado, pero ahí él seguramente nos va a poner al día respecto de su currículum y de por qué es apto para poder enseñar de unidad. Estudiante de teología, y bueno, lo dejo ahí para que él pueda contarnos quién es y pueda comenzar su exposición sin problema. Dale nomás, mi amigo. Gracias, Alex. Hola a todos, les saludo. Creo que no nos conocemos la mayoría, pero agradezco la invitación de Alex. ¿Se escucha, cierto? Sí, se escucha. La invitación de Alex y también la oportunidad de poder estar enseñando. Si bien es cierto, he trabajado en la mesa unidad con jóvenes y liderando, ¿cierto? Ese proyecto que comenzó hace un par de años atrás. Mi desarrollo dentro de la iglesia siempre ha estado ligado al estudio bíblico, a enseñar a jóvenes. Siempre mi orientación principal ha caminado hacia ella. De hecho, hice un diplomado hace poquito en estudio de la religión. Hace poquito, fue hace 2 años ya, parece. Y actualmente estoy estudiando teología y ministerio en el Seminario Teológico Fuller. Este es un seminario que está en Estados Unidos, en Pasadena, pero gracias a Dios se abrió la oportunidad de poder estudiar vía online, así que gracias pandemia por eso. Y porque podemos acceder ahora al seminario de ese modo. Este, ¿Qué más contarles Paréntesis, respecto a eso? el Instituto Fuller es un instituto en donde, bueno, es uno de los más reconocidos a nivel mundial de estudios teológicos, y el fundador de la Viña, John Wimber, estuvo haciendo clases en Fuller un par de años sobre iglesia y crecimiento, así que solo ese paréntesis. Sí, pero no debiste haber hecho ese paréntesis porque ahora no sé si la clase va a estar a la altura de Wimber, ni de John Piper, ni de Lucas Leis, ni todos los que han estudiado ahí. Pero en el fondo se abrió esa oportunidad y estoy agradecido del Señor por eso. Alex, no sé si vamos de lleno a lo que es la clase. ¿Tienes alguna, Sí, dale nomás, alguna amigo. acotación? Vale. Yo hice una PPT. Soy bastante malo para hacer PPT, pero me esforcé y también le compartí un material al Alex, que no sé si lo puede compartir acá, que es un PDF, que es una especie de guía para la clase de hoy. Si bien es cierto, el tema se llama Unidad en el Cuerpo de Cristo, mi intención con la temática de hoy día fue hacer un recorrido prácticamente por 5 hitos bíblicos, por 5 momentos de la historia bíblica que muestran que Dios tenía un plan, un propósito de crear, ¿cierto?, una sociedad con ciertas características, ciertos parámetros que están determinados en la Biblia y que esos parámetros son nuestra responsabilidad llevarlos al mundo y colocarlos en práctica. Si bien es cierto, soy a veces quizás un poco crítico o quizás un poco ácido, pero quiero que me entiendan que, bueno, también contar un poquito, que mi búsqueda o mi intención con ser ácido no es destruir, sino al contrario, mirarnos a nosotros mismos y crecer. Como decía el Alex, yo me congrego en la Iglesia Metodista Pentecostal. ¿Qué iglesia, cierto? Más tradicional, por lo menos en Chile, que la Iglesia Metodista Pentecostal. Y en lo personal me congrego desde que soy un niño. Mi papá es pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal aquí en Pichipeyuco, una iglesia de aproximadamente 400 personas, pequeñita, ¿cierto? Pero en el fondo lo que les quiero decir es que si ustedes en algún momento sienten que es demasiado ácida la crítica o algo por el estilo, no es justamente con la intención de dañar, sino con la intención de derribar algún paradigma que nosotros mismos como iglesia de pronto levantamos y que la escritura nos enseña que es necesario derribarlos, cambiarlos en pos de lo que Dios nos dice a través de ella, que creo yo que es lo principal. Entonces voy a compartir pantalla. Eh, Voy a correr esto para acá. Voy a F5.
segundo. F5. ¿Dónde quedo? Tengo muchas pantallas abiertas. Ahí sí. Si no lo comparto en PDF, nomás más fácil. Creo que también les envié el PDF, ¿cierto? Sí, ¿lo comparto yo si quieres? ¿Ya? Vale. Perfecto. ¿Pudiste? Tampoco pudiste. No. Yo tengo el A ver, PDF, no tengo el... yo lo voy a intentar. No Vamos. tengo el... Dos boomers, como dicen los chiquillos. Dos boomers intentando solucionar un problema tan simple. Vista, ver, modo lectura, pantalla completa. Ahí está. Ahora debería poder compartir. Compartir Pero pantalla. las opciones de Zoom te deja Ahí cargar... está. Ahí está. ¿Lo ven, cierto? Sí. Ya. Entonces, de hecho, de la MOOC, el lema tiene relación con este texto bíblico, ¿cierto? Para que todos seamos uno, etcétera. Pero como yo le dije, la intención de hoy día, en una hora, de pronto es difícil alcanzar tanta información. Por eso que el propósito es solamente, el objetivo en este caso, identificar a través del relato bíblico la intención divina de crear una sociedad compuesta por un tipo de ser humano justo y amoroso. Amoroso suena extraño, ¿cierto? Pero amoroso tiene que ver con esta acción de amar, de saber amar. ¿Y por qué hablo de un tipo de ser humano? Y no digo un tipo de hombre, ¿cierto? Porque ya nos están enseñando también en el seminario el lenguaje inclusivo, está todo metido en todos lados. Un tipo de ser humano, me refiero a que la escritura invita a la persona a que se desarrolle de cierta manera en este mundo, ¿cierto? En esta realidad terrena, de tal forma que demuestre el amor de Dios, el amor que Jesús demostró aquí en la tierra, siendo nosotros sal para afectar nuestro entorno y siendo luz para alumbrar nuestro entorno. Pero yo les quiero demostrar de que esto comenzó desde hace mucho tiempo, había una intención divina desde el comienzo de la creación. Yo no me voy a meter en doctrina, sé que algunas iglesias hablan de la creación como el mito de la creación, otros lo creen como algo cierto, pero por respeto, ¿cierto?, a nuestro pastor Jairo y a la iglesia en general, yo no me meto en temas doctrinales, sino que trato de sacar lo que el texto bíblico enseña e interpretar de la manera más simple posible para que aprendamos todos y vayamos creciendo. Bueno, en un principio había un propósito de creación y de administración que Dios le entregó al ser humano. De hecho, ahí coloqué dos versículos o dos pasajes, más que versículos importantes, que el primero dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. O sea, en el fondo el ser humano tenía un propósito que tenía que ver con la administración de todo lo creado. Y esta administración es reflejada en el versículo 1.28, pero también en el capítulo 2, que es conocido como una segunda instancia o un segundo relato de la creación, porque si ustedes ven el capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o aleteaba, como dicen algunas traducciones, aleteaba sobre la faz de las aguas. En el fondo, ahí hay una creación, hay un relato de creación, y en el capítulo 2 ustedes van a encontrar un relato diferente, pero que también explica cómo fue creado el mundo. Y en este capítulo dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, nuevamente administración. Y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Por qué coloqué esto último? Porque hace muchos años atrás yo tuve una discusión en la iglesia porque decían, bueno, usted, no sé si el Alex me decía que estaban en nivel avanzado, hay una doctrina que tiene que ver con la doctrina de la dispensación,
que son dispensacionalistas, ¿cierto? Que Scofield, hace muchos años atrás, él promovió. Eh, pero sin entrar en esa materia, que tiene que ver con teología pura, ¿cierto? Podemos ver de que efectivamente ya había un mandato, ya había una orden para el ser humano. En el fondo, así como nosotros creemos tener mandamientos, ¿cierto?, que rigen la conducta del hombre, de la mujer cristiana, en ese entonces también había un mandato, una orden, que decía, o que tenía en este caso relación con no comer de cierto árbol. Era justamente ese el mandato solamente. Pero llegó un momento de desunión, así como hay unión, así como hay unidad, así como lo que nosotros queremos abordar hoy día tiene que ver con la unión en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? En el cuerpo del Maestro, en el cuerpo de Jesús, en el cuerpo del Mesías, y les cambio los conceptos para que también nuestra mente igual vaya ahí tomando conciencia de lo que ello significa. Un hito histórico que tiene relación con la caída, posterior a la caída, ¿cierto? Que tiene relación con la violencia que ejerció Caín sobre su hermano Abel. Entonces, en este proceso de desunión, si ustedes leen el texto bíblico, se van a dar cuenta de que hay una separación. Y esa separación se manifiesta en que Caín es separado del lugar en el que vivían sus padres, en el que vivía su núcleo familiar. O sea, Caín sufre por consecuencia de su acto, por consecuencia del asesinato de su hermano Abel, eh, la causa de separarse de su núcleo familiar. Nuevamente tenemos ahí un ejemplo de causa y efecto, porque lo que él hizo tenía que tener una paga, ¿cierto? Tenía que tener una retribución. Ahora bien, Dios, antes de que esto sucediera, ya había tenido una relación con Caín y con Abel en el momento en que ellos ofrendan. De hecho, miren, esta versión es no sé si se logra ver el cursor cuando lo muevo. Esta versión es versión NBI. ¿Se logra ver, Alex, o no? Sí, sí se ve. Ya, miren, esto es interesante. Yo soy un poco disperso, pero me gusta compartir un poquito estas cosas que son interesantes en la lectura bíblica. Aquí dice, Caín habló, si ustedes comparan la versión Reina Valera 1960 con la versión NBI, se van a dar cuenta que hay una diferencia en la redacción. Cuando ustedes leen Reina Valera 1960, tienden a entender o a pensar de que el asesinato de Caín a Abel fue resultado de la ofrenda, ¿cierto? Pero aquí leemos y dice, Caín habló con su hermano Abel. Punto. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Entonces, aquí los sabios, ¿cierto? Del mundo judío, por ejemplo, ellos dicen, ¿qué pasó? ¿Qué conversaron acá? Y sacan sus deducciones y hay toda una historia en torno a eso. En el fondo, lo que yo les quiero demostrar con esto es que como hay unión, así también hay desunión, pero esa desunión tiene relación con el pecado. Yo en el texto que les pasé hablé del ego, hablé de la violencia, y mencioné ciertas cosas que generan desunión, pero en el fondo Dios, a través del texto bíblico, nos enseña que eso se llama pecado, ¿cierto? Y que el pecado es lo que nos separa tanto de Dios, pero también, ojo con algo, también nos separa del hombre, nos separa de nuestro prójimo. Y vamos a ver un poquito de ello más adelante. Entonces, ya había desde el principio la intención de una sociedad. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. ¿Por qué es importante Set? Como Caín había sido destituido, por decirlo de alguna manera, del núcleo familiar, alguien toma el lugar de Abel, y el que toma el lugar de Abel es su hermano Set. Si ustedes leen la genealogía en el texto bíblico, se van a dar cuenta de que luego de Set comienzan a venir muchos hombres justos, y hay una descendencia genealógica de hombres justos, hasta llegar a Lamec, ¿cierto? Que engendra a Noé, en el capítulo 5, en los últimos versículos del capítulo 5 de Génesis, ustedes se van a dar cuenta de que aparece Noé, y hay una frase que a mí me estremece. Todo esto tiene relación con la familia, tiene relación con la unión. Ellos dicen, voy a parafrasear, dicen algo así como, ojalá, no creo que digan ojalá, ¿cierto? Pero en términos hebreos, dicen, en una de estas, ¿cierto? Este hijo viene y nos entrega el descanso que necesitamos. O sea, en el fondo la sociedad ya traía un ritmo que a ellos les generaba la sensación de que requerían un descanso.
Noé, Noah, ¿cierto? Nuach significa reposo, descanso. Entonces, desde Set hacia adelante hay una línea genealógica que va tomando curso y llega hasta Noé. Luego de Noé va a Sem, ¿cierto? Porque Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, y de Sem sigue descendiendo, ¿cierto? Y sigue avanzando hasta llegar a este hombre especial que es Abraham. Y luego de eso, ya más adelante a crear un pueblo, a través de Jacob, sus 12 hijos, ¿cierto? Las tribus, y se forma Israel. O sea, en el corazón de Dios ya estaba la intención de una sociedad. Quiero que agarren eso y que es importante eh, considerarlo para lo que se viene más adelante. Entonces, como les decía anteriormente, hay una elección de un pueblo que es conocido por muchos como el pueblo del libro, eh, por razones obvias, ¿cierto? Porque el libro que nosotros tenemos llegó a nuestras manos gracias a ellos y narra la historia de justamente la relación de Dios con este pueblo. Israel sale de Egipto. Egipto es una sociedad con características diferentes a las que Dios pretende formar. ¿Diferentes en qué sentido? Egipto es una nación en la que prima la tecnología. De hecho, creo que también hablé del capital en el texto que escribí ahí, una frase capital. Prima la tecnología, prima el capital, prima el desarrollo. El texto se los voy a compartir al final de la clase de Mario para que Ah, ya, lo tengan en perfecto. consideración. Ellos todavía Ah, no lo ya, han leído, perfecto. pero lo Yo vamos a pensé que lo compartir tenían después. ahí. Ok, vale, gracias, Alex. Entonces, prima, prima el desarrollo tecnológico, prima la explotación, porque vemos que también habían esclavos y que esos esclavos eran explotados. O sea, tenía ciertas características de una sociedad diferente a la que Dios pretendía formar, porque la sociedad que Dios pretende formar tiene relación con el pueblo de Israel. Y coloqué ese texto de Isaías en el capítulo 31, porque aquí hay un ejemplo de qué es lo que tenían ya en su mente los profetas, luego de que recordemos que Egipto siempre estuvo relacionado con Israel por la cercanía que hay geográfica con el entorno israelita. Muchos de los patriarcas descendieron a Egipto a buscar ayuda cuando había hambre, y de hecho ustedes deben saber que José eh, llegó en un momento específico a Egipto, ¿cierto? Forzado por sus hermanos y por todo el contexto que él tenía, pero llega a ese contexto y nuevamente se inmiscuye en esta sociedad que busca también la producción y que ahí él también es utilizado para ahorrar. Entonces aquí este texto describe más o menos qué es lo que piensa Dios en cuanto a Egipto. Dice, hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería. Qué es lo que demuestra que ellos tengan caballería? Es que era un pueblo guerrero, un pueblo violento, un pueblo de fuerza, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel ni buscan al Señor. Esa es versión NBI, por eso dice Señor. ¿Ya? Ustedes van a encontrar que en Reina Valera dice Jehová. En el fondo es la traducción del tetragramatón, ¿cierto? El YHWH, que aparece, ¿cierto? En hebreo y es transliterado al español de esa manera, pero es el nombre de Dios en el fondo, el nombre propio de Dios. Sin embargo, el Señor es también sabio y traerá calamidad y no se retractará de sus palabras, se levantará contra la dinastía de los malvados, contra los que ayudan a los malhechores. Los egipcios, en cambio, son hombres y no dioses. Y ahí está colocando un énfasis también el texto bíblico. Recordemos que el faraón, el líder egipcio, era considerado un dios. Esto también tiene que ver con la nomenclatura que pretende entregar Dios al pueblo de Israel, en la que Él les invita a que no hagan dioses de imágenes, ni mucho menos de personas. Entonces, por eso es que yo también en el texto señalo de que el Señor les enseña mandamientos para que se comporten, ¿cierto? Y para que se amen los unos a los otros, hacia allá apunta el mandamiento, pero también el mandamiento busca, y es uno de los grandes problemas que tuvo Israel, por lo menos hasta que fueron cautivos en Babilonia, busca de que el hombre no esté atado a una adoración idolátrica. Y eso es súper interesante. Es súper interesante para nosotros por cómo tenemos conformada nuestra adoración hacia Dios y cómo nosotros, porque entiendo que este es un taller de ministerio, ¿cierto? Y yo me tomé del texto bíblico. Ustedes van a encontrar que aquí hay casi puro texto bíblico, porque según entiendo yo, la Biblia tiene que ser la mente del ministro, tiene que ser la mente del que sirve en la casa de Dios para que
Luego de ello surgen las teologías, surgen los pensamientos, las construcciones, pero desde el texto bíblico hacia adelante. Y no al revés. Digo esto porque en algunos cursos que he hecho, que en evidencia de que nosotros como cristianos tenemos la tendencia a construir desde la teología hacia la Biblia, y no al revés. Sin embargo, el Señor también es sabio y traerá calamidad, ¿cierto? Y bueno, ahí les dice que los egipcios no son dioses, sus caballos son carne y no espíritu. Y dice al final, cuando el Señor extienda su mano, tropezará el que presta ayuda y caerá el que la recibe. Todos juntos perecerán. En el fondo, el Señor, a través del profeta, le está enseñando de este modo a confiar en Él, ¿ya? De que hay cosas más importantes, más trascendentes en la conformación del ser humano que esta fuerza, esta violencia, estas pirámides que se elevan en Egipto, ¿cierto? Hay cosas más grandes, imagínense ustedes en la civilización que vivían y llegar entre esas tremendas pirámides que hasta el día de hoy, con la civilización actual que tenemos, siguen siendo imponentes. Imagínense al pueblo de Israel o al Israel de ese entonces ver esa tremenda construcción y la sociedad que ellos tenían creada. Bueno, el Señor en la Escritura les dice que no se asombren con esas cosas, porque Él tiene algo mejor. Y vamos a ver qué es lo mejor que tiene para ellos. Bueno, hay una alianza que, que surge entre Israel y Dios. Esa alianza es conocida como el pacto por muchos. Esta alianza surge en el Sinaí. Creo que no coloqué el texto aquí también, pero bueno, en el PDF que les envié ahí está. Y ahí Dios le pregunta al pueblo, ¿cierto? Si es que están de acuerdo con lo que Él les propone. Y ellos dicen, y por eso que lo destaqué en azul y lo coloqué en letras grandes, y dice, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. O sea, en el fondo, el pueblo acepta este pacto, acepta esta alianza con Dios. Y desde ahí en adelante surge una alianza eterna, dice el texto bíblico, una alianza eterna con Israel. Y esa alianza eterna se manifiesta en que ellos van a ser obedientes, van a cumplir el pacto, serán propiedad exclusiva entre todas las naciones, y aunque toda la tierra le pertenece, ellos serán para él un reino de sacerdotes y una nación santa. O sea, ellos van a tener un propósito. De hecho, si ustedes leen Deuteronomio 6, desde los versículos 4 hacia adelante, lean el capítulo completo, se van a dar cuenta de que hay un proyecto también con la sociedad israelita que está descrita ahí mismo en Deuteronomio. El amor. El amor como regla general y el desapego a prácticas idolátricas. Esto es lo que yo les decía adelante, que desvían la atención humana, están en el corazón del mandamiento. Y aquí coloqué Éxodo 20 del 1 al 17, que son los mandamientos que nosotros conocemos, ¿cierto? Conocemos como 10 mandamientos. Están descritos en Éxodo y uno de los principales mandamientos es que no se hagan imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. O sea, en el fondo, Dios ya está tratando de configurar, en términos más actuales, la mente del ser humano para que no se cree imágenes ni semejanzas de esas imágenes para que las adoren. Pero yo quiero hacer énfasis en Levítico, y por eso lo coloqué aquí, y quiero que prestemos atención de lo que aparece aquí, ¿ya? Estas son conocidas como normas sociales. Ustedes van a ver que la Biblia tiene títulos, esos títulos no están en el texto original, ¿ya? Aún así, los traductores le colocan esos títulos para que nosotros tengamos una orientación. Dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. O sea, en el fondo, Dios ya le está dando un marco normativo para que ellos puedan configurar su sociedad de tal modo que contenga al pobre. De hecho, la Escritura habla del pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero. A propósito de lo que está pasando en nuestro Chilito querido, ¿cierto? El texto bíblico también habla de recibir al extranjero. No que tú vayas donde el extranjero, recíbelo. Y le dice a Israel, recuerda que tú también fuiste esclavo, tú también fuiste extranjero, tú también estuviste en otra parte. Entonces, recíbelo, acógelo. No roben, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios, yo soy el Señor. No explotes a tu prójimo,
ni los despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. No maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios, yo soy el Señor. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Amor, justicia. Nosotros tendemos a pensar o a comprender el amor de una manera griega, ¿cierto? Abstracto, con Cupido. Si usted coloca amor en Google, en las imágenes, lo primero que le van a aparecer son corazones. Pero este amor que la Biblia, que la Escritura propone, que Dios propone a través de la Escritura, tiene que ver con prácticas que tienen relación con nuestro prójimo. Todas estas prácticas, se dan cuenta, no sé si pasa en su iglesia, esto va a ser un chismerío santo como dice Dante Gebel. No sé si pasa en su iglesia, pero en mi iglesia pasa, no le vayan a contar. ¿Qué pasa? Que hay hermanos que de repente dicen, no, yo sirvo a Dios nomás, yo no sirvo a los hombres. Bueno, no hay modo de servir a Dios si no es a través de los hombres. No hay forma. Y el texto bíblico nos deja en evidencia eso. Y nos muestra de que ese amor se manifiesta justamente en las personas con actos concretos. Y esos actos concretos están descritos a lo largo de los 5 primeros libros, y luego vamos a entrar a otro punto que son los profetas. Entonces llevamos 2 puntos, que es el momento o 2 momentos, el momento de la creación y este momento en el que el Señor hace un pacto con ellos. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo. Ahí le podemos colocar iglesia, ¿eh? ¿Ves cómo es ministerial esto? Le podemos cambiar el texto. Ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. Y miren esto último, que muchos creen que Jesús creó un mandamiento, y vamos a descubrir hoy día que eso no es así. Dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Se me quedó pegada la ñ ahí del superíndice que me llevaba al, al texto de Mateo y de Marco. Entonces, esto es lo que cita Jesús cuando a él le preguntan lo que vamos a ver un poquito más adelante. Cuando él habla de amar al prójimo, él está hablando justamente de lo que ya estaba escrito en el texto bíblico hace mucho tiempo y que Moisés lo había entregado, ¿cierto?, a esta sociedad israelita. Ya estaba configurado el amor al prójimo en el texto. Estaba implícito, pero también está explícito en esta parte. Ahora bien, hay muchas cosas como esa. De hecho, eso de circuncidar el corazón, circuncida el prepucio de tu corazón, también está en Deuteronomio. Prácticamente el Nuevo Testamento es como un comentario al Deuteronomio. El profetismo y el desafío de recuperar el camino. Un amigo una vez, cuando hice un trabajo en Fuller, usé el término profetismo, no me acuerdo cómo fue que le coloqué, pero era de mi iglesia, metodista pentecostal, de la historia de la iglesia, y mezclándolo un poquito con el desafío profético. Entonces, el profetismo tiene que ver con esta acción de profetizar. Y recuperar el camino, le coloqué esa frase porque recordemos que Jeremías, cuando dice, preguntad, parad en los caminos y preguntad por la senda antigua, ¿cierto? Y los hermanos piensan, por lo menos en mi iglesia, espero que en la suya no. Estoy aquí haciendo un chismerío tremendo de mis hermanos. Muchos piensan que tiene relación con la senda antigua, con cómo ellos alababan al Señor antes, en los años 60, en los años 50, pero eso no es así. Parece que se escucha algo, pero es la hermana René o Rene. Entonces, el recuperar el camino tenía relación justamente con el mandamiento, con el camino que ellos conocen como, o que el pueblo de Israel conoce como la Torá. Los 5 primeros libros son los que ellos conocen como la Torá. Para nosotros Pentateuco, para ellos Torá. El pueblo del camino. Los líderes, reyes, sacerdotes y ricos de Israel, entre otros, comenzaron a oprimir a sus propios hermanos. No sé si esto le parece conocido. De este modo se tergiversó el mandamiento, por lo que Dios levantó la voz de hombres valientes que denunciaron el pecado. Y ahí yo dejo esos 2 textos, que no los coloqué, pretendía leerlos, pero en honor al tiempo creo que no vamos a alcanzar, 1 hora se va a hacer corta, así que quizás no lo vamos a poder leer, pero ustedes los van a poder leer en casa. En Amós 4.1 hay un reclamo a las mujeres, y se van a dar cuenta que dice el texto bíblico, esto estoy citando, no vayan a pensar que estoy diciendo yo. Dice, vacas de Basán, ustedes que están tranquilas, así las trata el profeta, ¿ya? ¿Y por qué les dice eso? Les dice eso porque ellas estaban en un lugar cómodo, mientras que los pobres estaban siendo oprimidos.
¿Les suena conocido eso? Los pobres estaban sufriendo y los ricos estaban tranquilos. En Jeremías 7, del 4 al 7, van a encontrar que Jeremías está parado en la puerta del templo y le está diciendo, ay, de los que dicen templo de Jehová es este, templo de Jehová es este, pero oprimen, ¿cierto? Al huérfano, estoy parafraseando, tienen sus balanzas arregladas. En el fondo, hay un llamado de los profetas a recuperar este camino que leímos en un comienzo. Entonces, hay un versus aquí, un versus de la institucionalización versus la espiritualidad. Y este texto es maravilloso. Para mí, esto es muy personal, este es casi un texto lema en mi vida cotidiana. Y es muy importante que lo conozcamos y le hagamos un poco sentido con lo que nosotros vivimos hoy como iglesia, como cuerpo de Cristo. El llamado profético es contrario a la institucionalización religiosa, puesto que denuncia el abuso humano y recupera el eje del mandamiento. En el fondo, ¿a qué me refiero con la institucionalización? Espero no decir más esa palabra porque como dicen los viejitos, se me tranca el choclo. Esa institucionalización de la religión tiene que ver justamente con lo que pasa, por ejemplo, con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se organizó, trató de darle cuerpo a esto que había nacido de manera orgánica, un movimiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Un movimiento de hombres valientes que habían creído en este Jesús, le trató de dar cuerpo, y luego de darle cuerpo le dio una jerarquía a lo que en teología se conoce como jerarcología, ¿cierto? Comenzaron a jerarquizarse, y en ese proceso de jerarquización, de institucionalización, es que surgen todos estos vicios de opresión religiosa, estos vicios de opresión financiera o más que nada de poderes, juegos de poderes y todo eso. Todo eso pasa cuando se institucionalizan algo tan preciado que el Señor nos entregó. Miren lo que dice Miqueas. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? Miren, esto es muy loco para hoy día. Ustedes pueden decir, obviamente, que no pueden presentarse con becerros. Y los hermanos predican muchas veces el púlpito y dicen, no, es que antes pensaban y confiaban en la sangre de los carneros. Y era lo que Dios le había enseñado en la Escritura. Era lo que ellos tenían. Era lo que conocían como culto. Ellos no estaban inventando algo, a ellos no se le ocurrió porque sí. Es como nosotros hacemos un culto donde cantamos, tenemos un ritual, pero es lo que conocemos como culto. De ahí que esté bien o esté mal es otra cosa, ¿cierto? De ahí a que estemos haciendo lo correcto o le estemos dando el énfasis suficiente a lo que es correcto o incorrecto, ese ya es problema nuestro, es un problema personal, pero también es un problema de sociedad cristiana o de cuerpo de Cristo. Entonces, ¿se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10.000 arroyos de aceite? Recordemos que también había libaciones de aceite. ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Eso es muy importante porque antes, en los pueblos que rodeaban Israel, la mayor ofrenda era entregar al hijo. Recordemos que lo que hizo Abraham, ¿cierto? Para nosotros era, oh, como Abraham iba a entregar a su hijo, para él no era algo tan descabellado, porque los pueblos que rodeaban Israel hacían eso. Y de hecho Dios lo prohíbe de manera explícita en el texto bíblico. Dice que a los que pasan a sus hijos por el fuego ofreciéndoselos a Moloch tenían que morir. ¿Ya? O sea, si tú haces eso, la pena de ese pecado es muerte. Ya se te ha declarado lo que es bueno y se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practica la justicia. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, como yo les decía en un principio, los profetas vienen a restituir lo que Dios venía diciendo desde el comienzo. Este tipo de ser humano, este tipo de mujer, este tipo de hombre, tiene que ser un tipo de hombre justo, un tipo de mujer justa, amorosas, y que sepan humillarse ante Dios, no como un acto religioso, no como un acto netamente aprendido, sino como un acto que tenga un fondo, un sentido de práctica de vida. Yo no sé si esto es muy extraño lo que estoy diciendo, porque yo sé que hay iglesias que centran más su mensaje en la salvación del alma, pero el texto bíblico, más que hablar de la salvación del alma, habla de esto. Cuando ustedes van a la Escritura, cuando ustedes van al Nuevo Testamento, van a encontrar esto justamente. Y de hecho vamos a ver eso. Y acá está el cuarto momento. Jesús y el amor.
Jesús también habló de esto, Jesús también habló del amor. En el Sermón del Monte, él ya comenzaba a cambiar un poco el paradigma. Recordemos que Jesús, siempre es importante tener en claro el contexto geográfico, social, económico, cultural, para tratar de colocar en nuestra mente un poquito más qué era lo que estaba viviendo en ese entonces y lo que se desarrolla en el texto. Recordemos que Jesús está viviendo en el momento en que estaba el imperio romano gobernando. Uno de los imperios más corruptos que ha conocido la humanidad, lleno de dictadores que se asesinaban entre sí, acostumbrados a hacer orgías, acostumbrados a comer hasta saciarse y luego de saciarse, vomitar y seguir comiendo. Esas eran prácticas que ellos tenían. Espero que nadie esté comiendo en este momento para que no les arruine, ¿cierto?, el tecito o la cena. Pero en ese contexto viene Jesús a enseñar a israelitas, principalmente a judíos, porque ahí también un tema histórico ahí. Él le estaba enseñando a los judíos porque eran su pueblo. Recordemos que Jesús era judío. Recordemos que Jesús conocía el texto bíblico, así como lo conocía Daniel, así como lo conocían los profetas, él conocía el texto bíblico. Por eso es que se para, ¿cierto?, en la sinagoga, abre el rollo y dice, este es el día agradable del Señor, y él podía exhortar y tenía la oportunidad. Todo esto era en un ambiente de discusión. Entonces él dice aquí cosas eh, que son locas, por decirlo de alguna manera, o más que locas, son anacrónicas Directivas. en relación, ¿cierto?, a lo que estaba viviendo la sociedad en ese entonces. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Pero sí, en ese entonces, al igual que muchas veces ahora, lo que más se admira es la violencia. Y el Señor nos llama a nosotros a ser pacíficos. Cuando vino el diluvio, vino a causa de la violencia. A veces nosotros tendemos a ser agresivos o agresivas, ¿cierto? Y Dios tiene un llamado potente hacia la paz. Este mandamiento nuevo les doy. Por eso es que algunos piensan que es nuevo. Que se amen los unos a los otros. Y así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y ojo con esto, que este es nuestro primer desafío como ministros, como siervos de Dios. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. O sea, en el fondo, ¿cómo yo identifico? Es como si fuera una matriz. El Señor nos entregó una matriz para identificar. Los voy a identificar por sus frutos y si es que se aman entre ellos. Entonces usted va a hacer una matriz con un cuadernito y va a ir a su iglesia y va a empezar a hacer un checklist. A ver. No, no es la idea, ¿cierto? El texto bíblico nos dice, la escritura nos dice que primero tenemos que sacar la viga que tenemos en nuestro ojo para luego, después de ello, como una secuencia, poder sacar la paja del ojo ajeno. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer con este texto es decir, evidentemente yo estoy demostrando amor, soy amoroso, como decía al comienzo, con mi hermano, y pueden identificar las otras personas que yo soy un hijo de Dios, soy realmente parte de este cuerpo de Cristo, amante, unido, ¿cierto?, al Dios celestial, al Dios del cielo, porque mis características y mi comportamiento demuestran que lo soy, o simplemente porque lo digo. Bueno, esa es una interrogante que todos nos tenemos que plantear. Marcos. Aquí coloqué este texto y quiero que le coloquemos atención porque este es el modus operandi de Jesús. Jesús, recordemos que era judío. ¿Y por qué soy enfático en esto? Ustedes vean los judíos de repente. ¿Cómo son? Buenos para discutir. Hasta los días de hoy. En sus sinagogas, ellos dicen que nosotros, los goín, como nos dicen los gentiles, estamos locos al querer estar en una biblioteca en silencio. Para ellos no tiene lógica que las bibliotecas tengan silencio. En la biblioteca tiene que haber discusión, tiene que haber énfasis, tiene que haber discusión, tiene que haber alegato. Eso es lo que tiene que haber para que tú te vayas con tu cabeza pensando todo el día en lo que trataste de aprender. Entonces, este texto nos dice lo siguiente. Uno de los maestros de la ley, se acercó y los oyó discutiendo. ¿De qué ley? De los 5 primeros libros. Ellos eran maestros en esto, ¿ya? Al ver lo bien que Jesús le había contestado, les preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, y ahí vayan a Deuteronomio 6:4 y se van a encontrar exactamente esto mismo. Oye Israel, Shema Israel. El Shema Israel es uno de los más importantes para el pueblo de Israel hasta los días de hoy. Oye Israel, tu Dios, uno es, ¿cierto? Si ustedes van al texto, lo van a encontrar ahí. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor
Esa ahí se quedó pegada. Contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Quién había dicho eso hace poquito? El profeta, ¿cierto? Miqueas. Acá él se estaba cuestionando esto. O sea, en diferentes momentos del texto bíblico, nosotros encontramos que hay un llamado al amor. Y esta reflexión no la está haciendo Jesús, esta reflexión la está haciendo el maestro de la ley. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Como va a preguntarle a Jesús, ¿cierto? Después ya no se atrevían a hacerle preguntas. Y tengo este último momento que tiene relación con los discípulos y el Espíritu Santo. Y esto sí que es potente. Le coloqué la continuidad. Al ascender Jesús, sus seguidores practicaron lo que él les había enseñado, dándole atención a la justicia, la paz y el amor, por sobre los bienes y el crecimiento institucionalizado. Eso nosotros lo encontramos en Hechos 2, del 44 al 47. Alex, no sé si lo tienes por ahí para que me ayudes a leerlo. Hechos 2, del 44 al 47, mientras yo me tomo un tecito. Sí, Hechos 2, 44, 44, 47 dice en NBI: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimulación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. Perdón, añadía al grupo los que iban siendo salvos. Si se dan cuenta, bueno, ahí habla, no voy a entrar en esa temática, pero ahí habla de salvación eh, desde otro punto de vista. Bueno, pero a lo que quiero llegar, ahí no están institucionalizando, ellos no se dedicaron a hacer una jerarquía en ese entonces. Ellos se dedicaron a compartir, vendieron sus cosas, comenzaron a atender. Uno puede decir: pero ¿cómo que no jerarquizaron? ¿Y qué pasa cuando eligieron los diáconos? Bueno, los diáconos eran los que servían la mesa de las viudas. Eso era lo que hacían. Entonces, nosotros, no sé si sucede en su iglesia porque no sé cómo se desarrolla, pero nosotros a veces usamos esos términos como términos de un liderazgo que está por sobre los demás, pero el diácono era el que servía la mesa. Ahora, ellos tenían una dotación espiritual interesante, importante, profunda, pero espiritual, no una dotación eh, jerárquica. Y ahí es donde quiero colocar el acento hoy día un poco. Yo no sé si como iglesia realmente estamos buscando, eh, tenemos una búsqueda, en este caso, espiritual. Y espiritual no de sentir un momento, espiritual profunda. Hay un viejito chileno, un anciano chileno que se llama Gastón Soublet. Él es musicólogo, arquitecto, abogado, ha sido diplomático, tiene 94 años. eh, es creyente, es católico, pero es un católico poco común porque no cree en la mariología, no me acuerdo cómo se llama, ya se me olvidó el término, pero en el fondo no adora a María, ni vírgenes, ni santos, ni nada de eso. Este, y él dice que justamente nosotros como institución hemos privilegiado el consumo por sobre el amor al prójimo. Y de hecho lo cito en la última hoja, vamos a conversar un poquito de él, no me quiero adelantar. Entonces, ellos le dieron continuidad a lo que Jesús estaba formando, los discípulos. Coloqué a Pablo aquí, entre los discípulos. A propósito, alguien puede decir: ya, pero él no anduvo con Jesús. Y ahí hay una discusión. Pablo, apóstol de Cristo, ¿cierto? Se denomina él. Y tuvo un encuentro con Jesús, lo vio.
Y él dice lo siguiente en Gálatas. Él describe el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. Él dice que el fruto del Espíritu es uno solo y que ese fruto se manifiesta de la siguiente manera. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Se dan cuenta que estos momentos en el fondo están unidos? Que esa desunión que surgió entre Caín y Abel y entre Dios y el hombre, ¿cierto? No quise entrar ahí a hablar del pecado cuando comen, ¿cierto? Del fruto. Pero esa desunión constante en la humanidad entre nosotros mismos eh, tiene su antítesis, que es la unidad en el cuerpo de Cristo. Que nosotros tenemos las herramientas concretas para estar unidos y que el Señor nos dice textualmente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él no dice, si me amáis, creed en mí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. De hecho, don Gastón también dice algo que es muy importante. Él dice que nosotros por la devoción a Jesús, por tener una adoración devocional a Jesús, hemos ocultado o hemos dejado de lado imitar a Jesús. Porque Jesús dice, yo soy el hijo de hombre. De hecho, tengo a propósito de Gastón Sublet, tengo acá un libro que compré hace poquito, se llama El rostro de hombre, en la que él habla acerca de cómo Jesús, hijo de hombre, ¿cierto? Es un modelo de ser humano, y también habla del Cristo preexistente en otro libro, y lo que yo les cito lo escribió a los 93 años, y es de este librito chiquito que se llama Manifiesto, y él habla acá de la crisis social que está viviendo Chile, y de eso vamos a hablar un par de frases nomás al final, porque creo que también es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Estamos inmersos en esta sociedad. Entonces el Espíritu Santo es un agente cohesionador en el cuerpo de Cristo, es un agente cohesionador en la institución cristiana y es un agente cohesionador también en el movimiento que Dios creó desde un principio. Palabras finales. Quedan 10 minutos para que terminemos. El texto que utilizamos, hay algo escrito aquí, perdón. Mira, el profe Soulet fue su profe en la U. Qué bacán. Qué envidia. Palabras finales. Envidia sana, hablando de los parámetros bíblicos, ¿cierto? Y te sale la envidia aquí. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tu Padre estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús, cuando estuvo, ¿cierto?, aquí en la tierra, una de las cosas que dijo es que él no venía a hacer su voluntad, sino la de su Padre. Nosotros hoy día, como sociedad, tenemos un drama con eso, porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Esta sociedad es individualista, esta sociedad está orientada hacia el consumo. Nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de nuestros creadores, que son los que nos venden, ¿cierto? Estas cositas. Ellos crearon esta sociedad y nosotros le compramos todo, ¿cierto? Y nos enfocamos en esto. Pero nuestro creador divino, nuestro creador Dios, también nos entregó parámetros. Y esos parámetros son nuestra responsabilidad poder transmitirlos aquí en la tierra para que seamos luz, seamos sal, que es lo que nosotros decimos ser. Desde el comienzo de la narración bíblica vemos cómo Dios ha intentado que la comunidad humana viva bajo las normas y parámetros que Él propuso. Es lo que dijeron los profetas. Es lo que dijo Jesús. Es lo que estaba descrito en el mandamiento. O sea, es lo que, hasta la escatología, hasta lo que está por venir, ¿cierto? Apunta hacia allá. Nosotros hablamos de la violencia, destrucción, guerra, fuego cayendo del cielo, pero ojo, ojo. Aquí lo que va a suceder y lo que vemos también en el texto bíblico es que va a llegar un momento en que tiene que haber paz y tiene que el ser humano caminar por el camino que Dios le trazó desde un comienzo.
Hoy por hoy el sistema mundo se torna cada vez más individualista, siendo el cristianismo cómplice de esta tendencia. Se hace entonces necesario que los hijos de la luz resplandezcan, llevando la luz de Dios a su entorno más próximo, afianzando los lazos de la familia de la fe y de la comunidad humana. Eso lo escribí yo, eso no lo van a encontrar en ningún capítulo de la Biblia. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que nosotros tenemos como ministros de Dios o como misión? Ustedes ven todo lo que... me preguntaban por qué mi pieza está ordenada así, ¿cierto? ¿Por qué esta habitación está ordenada así? Tiene un propósito, tiene un fondo. Nosotros somos luz en la oscuridad, nosotros somos sal. Eh, tenemos la oportunidad de influir, tenemos la oportunidad de influenciar. Y mientras yo pueda hacerlo, por lo menos, según lo que entiendo de la escritura, voy a intentar de hacerlo por los medios que sean necesarios. Eh, aunque me vean dos, aunque me vean tres jovencitos. ¿Saben que ha pasado algo muy interesante con un canal que hice? Que los que lo ven, la mayoría de los que lo ven no son cristianos. ¿Por qué? Porque esto tiene un pensamiento, una estrategia, porque yo quiero que todas estas luces y toda esta silla, ¿cierto? Le transmita a ellos de que este Dios real, de que este Dios verdadero, ¿cierto? Este Dios que nos une, también está disponible para que ellos disfruten de esta, a ver, es tan potente vivir esta espiritualidad, ¿cómo definirlo? Es casi difícil, pero que disfruten de esta bendición de ser hijo de Dios. Como dice el texto bíblico, unos siembran, otros cosechan, otros riegan, pero al final el crecimiento lo da el Señor. Usted tire la semilla nomás, hágalo. Pero para eso nosotros como sociedad, como cuerpo de Cristo, tenemos que aprender a vivir en comunión y en comunidad, como hemos visto a lo largo del texto bíblico, por el viaje que hicimos, ¿cierto?, en estos 5 momentos. La paz, la justicia y el amor debiesen ser ejes centrales del comportamiento humano, sobre todo cristiano. Y finalmente, les compartí esto. Él es Gastón Sublet, el profe de la hermana. No me acuerdo cómo se llama la hermana. A ver. Analice. Analice. El profe de la hermana Analice. 94 años. Yo digo 94 años y él todavía le está dando vuelta al asunto. Y a veces nosotros tenemos 35 y decimos que estamos viejitos. En este libro, en el que él se llama Manifiesto, él analiza la sociedad chilena, dice lo siguiente: todo el bien y todo el mal que hay en el mundo dependen de la calidad humana de quienes lo habitan. ¿Quiénes son los que tienen que manifestar la mayor calidad humana? ¿Dónde debiera estar el, el potencial humano más potente desde un punto de vista moral, ético? En el cuerpo de Cristo, en nosotros. Esa calidad humana consiste fundamentalmente en amar y respetar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo entendió a la perfección el profe. Y actuar conforme al recto conocimiento del sentido de la vida. En el fondo, lo que el profesor Gastón Soulet, ¿cierto?, nos quiere decir, acá encontré la pestaña, ¿cierto? Lo que el profesor Gastón Soulet nos quiere decir y quiere rescatar es el mensaje de Jesús. Nosotros tenemos la bendición de ser los embajadores, decimos ser, ¿cierto? Los promotores del mensaje de Cristo. Pero nosotros tenemos que saber cómo hacerlo, dónde hacerlo. En nuestra comunidad cristiana, convivir como cristianos, practicar la fe, practicar el amor, practicar la justicia entre nosotros mismos para que después afuera no nos cueste tanto. En el trabajo yo no hablo de esto, en el trabajo yo trabajo y trato de sacarle el mayor potencial a mi profesionalismo, porque para eso me pagan, ¿cierto? Yo no me voy a colocar a predicar en los pasillos de donde yo trabajo porque me van a echar. Pero sí, ellos ven algo, ven nuestro comportamiento. No somos perfectos, somos pecadores, ¿cierto? Esta partecita va a ser un poquito devocional, casi como predica, pero va a ser un minuto nomás. Somos pecadores, no somos perfectos. Yo tengo 1.000.000 de caídas, como ustedes se pueden imaginar. Y así todos tenemos caídas y tenemos errores. Y estamos día a día tratando de darle al blanco perfecto, ¿cierto? Y buscamos y nos esforzamos y nos paramos y nos levantamos. Estamos en esta lucha. Pero los parámetros están ahí. Los parámetros están en el texto bíblico y nosotros tenemos que recurrir a ellos para, con la ayuda de Dios,
ponerlos en práctica. Porque de seguro alguien va a estar viendo. A ver cómo este flaco, cómo se comporta. A ver, este flaco que administra la caja chica en el trabajo donde yo trabajo, a ver si mete las manos. A ver si hace chanchullos. Ahí en la práctica se manifiesta el hombre justo. Ahí en la práctica se manifiesta el tipo de hombre, el tipo de ser humano que ellos les decía. Y esa práctica tiene un fondo y un trasfondo espiritual. Así que eso, hermanos. Alex, quedan 3 minutos. No sé si hay algún comentario, pregunta, cuestionamiento, reclamo, sugerencia. En estos 3 minutos espero estar a la altura. Gracias. Súper, muchas gracias, Mario, por la exposición. Queda abierto, por supuesto, como todas las ocasiones, el micrófono abierto para quien quiera hacer comentarios o para quien quiera hacer preguntas. Quisiera eso sí enfocar y enfatizar un par de cosillas que se dijeron y que tal vez no fueron tan explícitas respecto de esta relación que nosotros tenemos como cuerpo, porque al final de cuentas nuestra relación con Cristo efectivamente es una relación personal, pero nunca, jamás ha tenido la intención de que fuese una relación privada, sino que todo lo contrario, que es en realidad una relación que busca la conexión con otros creyentes, la conexión con las personas de nuestra congregación y con las personas de otras congregaciones también. Eh, Recuerdo siempre las palabras de Max Lucado en un libro que a mí me encantó y que es Hermanos de la Gracia, y que lo voy a citar. Respecto de las denominaciones que a veces nos complican un poco o que incluso tenemos algunos quebrantos por ahí. Y voy a citarlo textualmente, dice: un pentecostal brasileño me enseñó sobre la oración. Un anglicano británico de nombre C.S. Lewis puso músculo a mi fe. Un bautista del sur me ayudó a comprender la gracia. Un presbiteriano, Steve Brown, me enseñó sobre la soberanía de Dios, y otro, Friedrich Buechner, me enseñó sobre la pasión de Dios. Un católico, Brennan Manning, me convenció de que Jesús es incansablemente tierno. Soy mejor esposo porque leí los escritos de James Dobson, y mejor predicador porque escuché a Chuck Swindoll y a Bill Hybels. Y solo cuando llegué al hogar celestial, perdón, y solo cuando llegue al hogar celestial, sabré el nombre del predicador radial cuyos mensajes me llevaron a conocer de nuevo a Cristo. Cursaba mis estudios de posgrado y había perdido toda dirección. Necesitando algo de dinero, durante el receso de Navidad, acepté un empleo conduciendo un camión de reparto en un campo petrolero. La radio captaba una sola estación. Un predicador hablaba. Un frío día de diciembre de 1978 lo oí describir la cruz. No sé su nombre, no sé nada de su linaje. Podría haber sido un cuáquero o un ángel o ambas cosas, pero algo de lo que dijo me obligó a estacionar el vehículo al lado de la carretera y rededicarle mi vida a Cristo. Esto es en manos de la gracia de Max Lucado. Y otra cita, esta vez de C.S. Lewis, que escribió en las Crónicas de Narnia, y haciendo una analogía en donde Aslan es Jesús y Tash es el adversario que vendría siendo Satanás, dice: y si un hombre comete un acto de crueldad en mi nombre, dice Aslan, entonces aunque pronuncie el nombre de Aslan, es a Tash a quien está sirviendo, y es Tash quien acepta su acción. Eso a propósito de esta última reflexión que hacía Mario. Nikos, tienes la palabra. Gracias. La verdad, sin querer desmerecer los otros hermanos de las otras presentaciones, yo le quiero dar las gracias a Mario. Te puedo decir Mario, ¿cierto? Sí, sí, sí. No soy Paula René, soy Nikos. Se nota, ¿cierto? Sí. Pero no sé qué decir, o sea, desmenuzaste la palabra, estimado hermano, y la llevaste a su esencia. Te felicito, te bendigo
por qué el Espíritu Santo está contigo, y yo creo que el Espíritu Santo habló a través de ti, y de verdad yo me quedé sin palabras porque eso superó mis expectativas. Y eso es muy difícil para mí. Como me conocen la gente, soy muy preguntón, sí. Sí, soy griego, entonces la lógica para mí funciona mucho. Pero yo estoy de acuerdo contigo a 1100% de lo que dijiste. No escuché, ni siquiera sé qué fue el principio, el título de la clase, de verdad, y no me importa, de verdad. Pero Unidad en eh, Cristo, amigo. nada, nada, o sea, te agradezco mucho y creo que ese es una clase para todos los hermanos, no solamente para que nosotros estamos aquí, es una prédica de domingo y de todos los domingos y de toda la vida para los hermanos. O sea, eso tenía que ser como, por eso te digo, no sé cómo lo hiciste, pero pudiste desmenuzar toda la palabra en una hora y nos entregaste la esencia. Te agradezco de verdad, de mi corazón, y bendito seas en Cristo. Eso, nada más, no voy a decir nada más. Amén. Muchas gracias. Mira, estoy sudando acá porque para mí, no sé, es una bendición escuchar tus palabras, Nikos, y también gracias al Alex, ¿cierto?, por la oportunidad de poder exponer ante ustedes. Me siento muy bendecido y agradecido por todo lo que dijiste. Súper, muchas gracias, Nico. Mario, el que haya dejado a Nico sin palabras, de verdad es un tremendo hito. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna duda, algo que quisieran profundizar. ¿Qué opiniones tienen ustedes respecto de esta unidad en Cristo? Que, como bien exponía Mario, no se trata de una uniformidad, sino que más bien es una relación que es dinámica. Paulita. Claro. Alex, oye, ¿y será posible que este jueves nos juntemos? Con Mario, Como, no sé si tiene alguna... Sí, o sea, yo igual siempre las veo de nuevo, pero no sé. Es que yo también quedo así como más, pero no se me ocurre ni una pregunta, no sé qué decir. No sé, piénsalo ahí y nos dices. Super, sí, ahí coordinamos y con si hay Mario. disponibilidad, si hay disponibilidad igual. Ahí vamos a conversar con Mario internamente a ver si es que nos puede bendecir Ah, con sí, ahí nos su avisan. Sí, presencia pero y compañía. y si no puede Mario igual, pues así como lo hemos hecho otra vez. Sí, Sí. con Vale, su. gracias. Ya, bueno, igual que en Nikos, Mario, muy buena tu sesión. Me doy cuenta que hay mucho que tengo que estudiar, hay muchas cosas que no sé, y también quedé así como, de repente cuando hablabas, algunos términos no los entendía bien, pero entiendo que también es parte de tu estudios. Sí tengo una pregunta con respecto a el versículo donde dice no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. ¿Cuáles son los riesgos? Eh, Aunque pueda ser muy evidente, ¿cuáles son los riesgos de cuando ocurren problemas dentro de una iglesia entre hermanos? Mm. ¿Cuáles pueden Ya. ser los riesgos o cómo se puede llegar a una solución? Porque pasa que uno tiene problemas con alguien y a veces no se solucionan, no se conversan, porque piensas que el tiempo lo va a solucionar. Sí. Mira, bueno, primero que todo, decir que por lo que veo, Alex, tú también planteabas el tema desde un punto de vista más eclesiástico, ¿cierto? En relación a la unidad. Antes de ir a la pregunta de la hermana, Sí, eh, pero yo dale no nomás, quise dale entrar nomás. en ese rubro justamente porque creo que como iglesia, ¿cierto? De Dios, independiente del letrero que tengan, y de hecho
esta instancia es una demostración de ello y la Mesa Unidad Cristiana es una demostración de ello. Nosotros no debiésemos ahondar mucho en las diferencias doctrinales que tenemos, sino más que nada hacer énfasis justamente en lo que el profeta rescataba, en lo que estaba en la escritura, en lo que Jesús nos enseñó, ¿cierto? Y en lo que los apóstoles comenzaron a hacer. Dicho eso, lo que dices es muy pastoral, lo que preguntas, hermana, es muy pastoral. De hecho, bueno, yo me crecí en un hogar cristiano. Yo me crecí en un entorno donde desde pequeñito escuchaba todos los dramas que llegaban a la casa pastoral, porque es una iglesia como más de población. Ya recordemos que el movimiento metodista pentecostal comenzó en la sociedad popular chilena. Desde ahí surge. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de esto? Los riesgos es que nosotros nos comenzamos a enfermar, entiendo yo, enfermar espiritualmente. No sé si ese será el término preciso, pero esta enfermedad nos aleja del propósito divino, justamente, que tiene relación con lo que estábamos hablando delante. Nos comenzamos a alejar del amor, nos comenzamos a alejar del propósito que el Señor nos entrega con relación a ser una persona justa, ¿cierto? Que tiene relación con mirarnos a los ojos, podernos decir las cosas en la cara, poder sonreírnos. Quizás no andar todo el día abrazaditos como ositos cariñositos, como dicen algunos, pero sí tener un corazón limpio, esa pureza que no radica en una santidad como la plantea muchas veces otras religiones, una santidad que requiere andar casi flotando en el aire, sino esa santidad que justamente nos acerca al Creador y a nuestro prójimo. Si nosotros, si nosotros mismos generamos dentro de nosotros este rencor y lo cultivamos, lo abrazamos, porque hacia allá apunta el texto bíblico por lo que yo entiendo, a cultivar ese rencor, evidentemente nos va a hacer un daño espiritual. Y ese daño, inclusive, bueno, debe haber algún experto en el área, pero esos daños a veces hasta se somatizan. No sé si alguien está experto en el área, pero hay personas que, bueno, de hecho, en mi iglesia, la mayoría de los pastores sufren de úlceras. eh, y muchos de ellos fallecen por úlceras que se les generan en el estómago, en el colon. Y uno se pregunta, oye, esto no estará somatizando, ¿cierto? Algo que tiene relación con aguantar tanto, con sostener tanto, contener tanto, ¿cierto? Los ministros suelen generar una especie de capullo en torno a ellos que no les permite ser tampoco, no les permite manifestarse como ser humano común y corriente. Y eso también nos hace daño a todos. No sé si logra responder un poquito la pregunta. Hay otra hermana con la mano arriba, Alex. Sí, Valentina había levantado la mano antes, no sé si fue un error, no sé si la bajó porque ya no tenía la duda, antes de darle la palabra a Annelise. No, sí, es cortito. Lo que pasa es que, bueno, dar las gracias primero, y sí creo sería bueno, si es que se puede, poder darnos el tiempo para repasar, porque también siento que es como cuando recibes mucha información y como no está tan claro así como en el entre que me la dicen y la logro entender, como que siento que tengo preguntas, pero sería así como partamos de otra vez. Entonces sí, como reforzar eso de ojalá poder darle una vuelta y quizás juntos, porque claro, yo igual siempre reviso las sesiones y ahí respondo los trabajos que nos dan y todo, pero sí creo que es algo como que hay que amasar un poco, porque creo que en general estos conceptos, por ejemplo, unidad, creo que uno tiene como conceptos que son muy como de diccionario, por decirlo de alguna manera, así como unidad, bueno, así como estar todos unidos, ¿cachai? Así como, bueno, sentarnos todos en la mesa y no pelear, pero es mucho más profundo y hay como varias áreas, por ejemplo, fue súper bueno y que también te lo agradezco, esto así como que lo dividiste como en temas, así como esto, tin, como cada punto que hacía relación a la unidad, entonces es harto, entonces solamente así como que apoyo y si es que es posible, como poder darnos otro rato y hacer esto como un poquito más entre todos, porque efectivamente siento que es más profundo de lo que yo me hubiera imaginado. Así que eso. No, eso no más era. Super, nos juntamos al jueves entonces. Annelise, Sí, o sea, lo mío no es una pregunta, pero me pasa un poco que siempre cuando, o sea, perdón, Mario citó como Hechos 2
¿verdad? Sí, Del sí, sí, sí. 44 al 47, siempre que leo esos pasajes, como que digo, ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué no pasa esto ahora? Porque en la misma iglesia hay mucha división, cuando sabemos que alguien está pasando por necesidad, somos indiferentes y no le ayudamos. eh, y no sé cómo lo ves tú, o cómo podrías tú como animar a despertar a la iglesia en esto. No sé, no sé si Mira, se entiende un poco. sí, sí se entiende, perfecto. De hecho, es Es algo una que yo, inquietud que me da como, ¡ah! Me sí, sí genera lo eso. entiendo. De hecho, yo lo he pensado mucho en relación a mi iglesia como iglesia metodista pentecostal, porque la iglesia metodista pentecostal hubo un momento que cuando nació tuvo un crecer gigantesco. Fue la primera mega iglesia, la primera mega iglesia en Latinoamérica fue la de la iglesia metodista pentecostal de Chile en Santiago, en la catedral, con 15.000 personas, una cosa así. Pero estoy hablando de muchos años atrás. Esto comenzó en 1909 y personas que llegaron, zapateros, personas del vulgo que llegaron en los caminos de Dios, hubo un mover espiritual tremendo, se convertían, este, cambiaban sus vidas y las cambiaban de verdad, pero hoy día mi iglesia se institucionalizó, justamente lo que decía delante, y nosotros que somos los hijos de, o los nietos de, mi papá es mayor, tiene 80 y tantos, pero somos los nietos de, no tenemos ese mismo ímpetu, no tenemos esa misma relación con Dios. Y yo creo que eso tiene relación con la cercanía a un hito específico. Ellos lo vivieron, nosotros no lo vivimos. Pasa lo mismo con Jesús. Los discípulos estuvieron con Jesús, vivieron con Jesús, compartieron, lo vieron hacer milagros. A nosotros nos están contando una historia que pasó hace aproximadamente 2000 años atrás y que en el año 300 y tanto se institucionalizó por un hecho político. Así de potente, esto se institucionalizó y la iglesia tomó, o Roma, ¿cierto? Se tomó de la fe cristiana por una acción política, de poderes, de Estado. Entonces, en el fondo, lo que llega a nosotros ya ha pasado por tantos filtros y ha pasado por tantas manos, por decirlo en términos coloquiales, que en el fondo se nos hace un poquito difícil capturar la esencia de lo que Jesús fue, lo que Jesús dijo. Ahora bien, yo creo, tengo la esperanza, la sensación, por lo que veo, por lo que leo justamente de don Gastón también, de que estamos viviendo un momento que es especial y que eso se manifiesta en la globalización y cómo el ser humano se está manifestando en el mundo social, en lo político. Creo que estamos próximos, o si no ya, en un momento en el que es necesario esta unidad, en el que es necesario esta búsqueda de Dios, y que quizás van a comenzar a pasar cosas, y no me refiero a cosas Ujú. como muy de iglesia, sino cosas concretas que van a acercar a los hijos de Dios justamente a tomar una acción, y una acción que va a ser concreta. Entonces, por eso yo creo que pasa eso, Annalise, que en el fondo hay una distancia muy grande. Los discípulos, insisto, con esto, habían vivido con Jesús y cuando ellos comenzaron a vender sus cosas, en el fondo estaban locos, por decirlo de alguna manera, por lo que habían vivido y por lo potente que había sido en su mente, en su psiquis, en su corazón, en su práctica. Eh, sí, o sea, no es como interpelar, pero No hay problema como con que me que interpele. pasa de que ya, todos sabemos como el versículo que habla como de la fe, ¿verdad? ¿Y por qué si tenemos fe no podemos ser así de radicales? O sea, creemos, tenemos fe en un Dios que no vemos. ¿Y por qué tenemos que esperar ver un avivamiento, ver esas cosas para actuar? ¿Por qué? Em, Me pasa que yo soy un poco muy justiciera y muy como radical, entonces para mí esto es como lo leo y lo hago, ¿me entiendes? Es que la Pero pregunta quizás es para ti misma o para nosotros mismos, porque yo me incluyo con lo que tú dices. ¿Tenemos fe? claro, ya, puede que no tengamos. ¿O tenemos o somos parte, yo soy más duro con los chiquillos de mi iglesia, yo les digo, o somos parte de una Tranqui. farandulilla cristiana, ¿cierto? Porque tenemos todas las características de una farandulilla, tenemos nuestros famosillos, tenemos nuestro mundito aquí, nuestras costumbres, somos parte de esta farandulilla,
o somos creyentes así de corazón, espirituales? ¿Qué somos? Sí, y respecto a lo que hablaste como de la unidad y todo eso, de hecho hay un texto también de Sublet, pero que habla más como de, no sé, la globalización, creo que salió igual de Manifiesto, em, que yo leí un extracto solamente, que hablaba como de, incluso como del idioma, de que ahora estábamos, con esto de la globalización, se estaba como incorporando como a todas las culturas, Ah, todos los sí. países, el inglés, y que eso ¿Mm? también nos iba empobreciendo. Entonces, como la unidad, eh, ¿cómo va a ser, cómo va a haber una unidad en que no nos vayamos empobreciendo también? En el fondo lo que él dice, a ver si te interpreto, es una homogenización de la cultura. Sí, Y que a nivel mundial, ¿cierto? Por esta aldea global, que hay un autor sí, que le llama así aldea global, McLuhan creo que le colocó aldea global, se homogeniza el ser humano tanto en su búsqueda económica, que es como la principal búsqueda hoy por hoy, y también en su búsqueda espiritual y también en su búsqueda o en su identidad, inclusive de cómo se visten y del idioma que hablamos en el fondo. Sí, 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 entiendo eso. a lo que hace referencia. Y ahí la unidad, bueno, yo creo que hace referencia a lo mismo que planteé en el tema de un principio. La unidad tiene relación con la justicia, con el amor, con el oprimido, con el huérfano, con la viuda, con el extranjero. Ahí está nuestro campo de acción, creo yo. Mm, sí, entiendo. Bueno, da para mucho, yo creo. Mm. Todo lo que leemos y todo eso. Pero eso, gracias. El hermano Nikos también tiene la mano en alto. Eh, mira, hablando del fe, yo me quiero quedar en eso un poquitito. En algún momento se me había pasado de la cabeza cuándo de nosotros estamos dispuestos, por ejemplo, a vender todas nuestras propiedades Mm. y ayudar a los otros. Y me incluyo los pastores y todos. ¿Cuáles son dispuestos para hacer eso? Vender todo y tener una comunidad donde vivimos todos. Y todo eso surge, claro, surge de la escritura, de los hechos. Cuando leía ese, ¿cuántos de nosotros somos dispuestos para hacer eso? Y eso es una pregunta, la dejo así en el aire. Y lo otro es, uno tiene que ser súper claro de lo que está pasando hoy día en el tema de la globalización y hasta dónde el mundo nos está empujando. Y no es solamente ¿cómo era? Institucionalización. Sí, yo no, tampoco lo puedo decir. Pero es una cosa de individualismo impresionante, una cosa de consumismo impresionante que lo está empujando. Mira, la palabra dice, tú no puedes tener dos dioses, o sea, o vas a tener tu Dios o vas a tener el otro, o sea, no puedes tener dos jefes. Entonces uno tiene que elegir quién es tu jefe, quién es tu Señor. ¿Eres tú? ¿Es Dios o es el mundo? Y lo otro, con los temas que creo que dijo la Annelise, cómo lo podemos hacer. Yo no sé si se va a formar alguna así como un avivamiento, así como tú dices, o todos tenemos que hacer algo, pero yo personalmente, en mi opinión personal, pasa y lo estoy tratando de hacerlo todos los días, aunque sea en mi trabajo, eh, por lo que tú dijiste. O sea, es al final quiénes somos nosotros, qué mostramos que somos nosotros, si somos luz y sal, para poder ver la otra persona, qué es lo diferente que tenemos nosotros para poder buscarlo. Y eso
Si todos de nosotros lo hacemos, vamos a generar una persona o 2 personas o 3 personas que van a buscar qué es eso. Y así vamos a poder hacer el cambio. Es la única forma que yo puedo ver y puedo encontrar. O sea, está bonito, sí. Yo no creo que ya hay que salir a las plazas y empezar a gritar. No, o sea, uno tiene que mostrar quién es realmente, porque como dice, la palabra es súper clara. O sea, si nosotros somos una unidad, ellos se van a dar cuenta por dónde vivimos y qué representamos y quiénes somos realmente nosotros. ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? ¿Somos discípulos de Cristo o no somos discípulos de Cristo? Entonces, hay que ponerlo en práctica. Todos caímos, estoy de acuerdo, o sea, somos todos pecadores y eso, y estamos en un mundo que, desgraciadamente, de las 10 cosas que tú vas a hacer, puedes hacer una cosa mal y esa cosa te van a mostrar el dedo, o sea, ya hiciste eso. Pero nosotros tenemos, no sé si la obligación, porque yo no encuentro que es obligación querer seguir los mandamientos de Cristo, es por amor a Él, es por amor a tu Creador. No es porque yo no lo hago para ser salvo. Eso que dice es súper importante, ¿ah? Yo lo hago porque lo quiero, porque quiero a mi Dios, o sea, porque creo en Él, porque a mí me llena y no lo hago para ser salvo, ni lo hago para ganar alguna posición al lado de Él, ni nada. O sea, lo hago porque simplemente amo dentro de mi humanidad y mis debilidades, amo a mi Creador. O sea, eso es, no sé, amo a mi Padre. Como uno ama a su Padre, eso, nada más. Súper. Se me agotó la batería del computador, así que no veo cuáles son las manos levantadas. Veo que Jenny tiene la mano levantada, pero me parece mucho que Lorena había levantado la mano antes. No estoy seguro. Sí, Alex, yo, Dale nomás. gracias. No, estaba escribiendo en el chat porque se me va a apagar mi teléfono también. Y que no quería dejar de decir que estoy impresionada con Mario, porque cuando él dijo que era pentecostal, en realidad pensé que iba a ser, no sé, otra cosa. Y perdón por eso, Mario, por No, no haber hay problema. pensado cosas, pero me dejaste impresionada porque piensa muy parecido a mí, y yo creo que Nico también. Quedé yo contenta porque, y con ganas de más, como todos los demás, pienso yo. Hay muchas cosas que sí estamos muy de acuerdo y hay otras cosas que tenemos que aprender todavía. Y me encanta que tenga una silla gamer. Se ve genial ahí. Y buena, pues Dios te va a respaldar. Sí, Dios te va a Gracias. respaldar, 100%. Hay muchas cosas que estoy muy de acuerdo contigo, así que muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por escucharnos, por darnos la charla, y quedamos con gusto a poco, pero agradecerte nomás, Mario, nada más que agradecerte. Ninguna pregunta, y estoy totalmente de acuerdo. Dios nos busca a nosotros y nosotros tenemos que demostrar que Dios está en nosotros, con nuestros actos, con nuestras actitudes, no demostrándolo a público, porque no queremos aparentar, sino que Dios quiere que tú seas tal cual eres, aquí en la quebrada-ají, como digo yo. Eh, y, y bueno, yo creo que un granito de arena todos los días, eh, Dios no, Dios está contento con eso, aunque sea un poquito, y nombrarlo siempre, o sea, saber que aunque no sean cristianos, o sea, pucha, ¿para qué estamos aquí en esta tierra? Porque él dijo, vayan y que me conozcan, ¿cierto? No le hablen a los conocidos porque ya me conocen, ¿para qué le van a hablar? Vayan a los que no conocen de mí. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Y como te digo, quedé con gustito a poco, o sea, muy claro, impresionada como Nico, que nos leíste de todo un poco y muy claro. Gracias. No, gracias. Gracias a ustedes.
Súper. Cerramos con Jenny, la última intervención. Sí, gracias. Más que pregunta, bueno, igual que todo me sumo al agradecimiento, Mario, pero tú usaste ahí una frase que me gustó, que dijiste en algún momento que el Espíritu Santo era el gran articulador de todas estas cosas, respecto a la unidad. Y yo creo que cuando estamos frente a todas estas preguntas que nos planteamos, de, como citaban antes los hermanos, respecto a por qué no actuamos como la iglesia primitiva y todo lo demás, yo creo que muchas veces el planteamiento va más hacia nosotros mismos y desde nosotros mismos hacia nuestro comportamiento como iglesia. Y como iglesia no solo en lo eclesiástico, porque estamos acostumbrados a las estructuras religiosas dentro de nuestras iglesias, sino frente a nuestra sociedad. Cómo nos estamos comportando como iglesia, como cuerpo, pero frente a la sociedad. Y es ahí donde hay un punto súper importante que oro, y yo creo que en la oración de cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo en medio de este tiempo nos lleve a visualizar mucho más allá de lo que hoy día estamos trabajando hacia adentro. Y eso creo que es súper relevante y lo dejas muy abierto dentro de la exposición, que claramente nos gustaría tener una segunda, si se pudiese, sería muy bueno, pero siento que finalmente es un poco eso. Hoy día nos llenamos mucho de preguntas y de muchos anhelos de cómo vivir esa iglesia apostólica, primitiva, que todo tenían en común y que sí, pero ellos... Era un motor social lo que los movía, era ir y predicar a todo el mundo, por lo tanto había una motivación y objetivo claro. Hoy día, ¿cuál es nuestra motivación y objetivo claro? ¿Dónde queremos estar cuando en nuestro propio país hoy día se promulga una ley a favor del aborto, despenalizando el aborto? ¿Dónde está nuestra voz? ¿Dónde estamos nosotros haciendo acto en nuestra sociedad? Entonces, yo siempre digo, muy respetuosamente, que tenemos muchos sueños románticos como iglesia, pero tenemos que ir más allá del romanticismo a la práctica, y la práctica nuestra está desde nuestra familia hacia nuestra sociedad. Entonces, claramente enriquece mucho tu exposición, Mario, porque nos desafía a claramente mirarnos hacia adentro y buscar nuestra posición, y con el gran articulador que es el Espíritu Santo, poder movilizarnos en medio de este tiempo de una manera distinta, a ganar los terrenos quizás no que aspiramos, como el pueblo judío quería que llegara un Mesías rey. Quizás los terrenos que nosotros tenemos que ganar están mucho más cerca de lo que nosotros pensamos, y creo que eso es una inspiración para cada uno de nosotros. Así que solamente quería acotar eso, Mario, y darte las gracias por tu exposición, y a Alex también por sorprendernos cada martes con cada expositor. Gracias. Gracias, Jenny. Súper. Nuevamente, muchas gracias, Mario, por compartir con nosotros. Ahí hablamos por interno a ver si nos puedes acompañar el día jueves. Vale. La exposición del día jueves, o la reunión del día jueves, como de costumbre, es solo una reunión de conversación, no es de exposición. Por supuesto, también está abierto para todo aquel que quiera participar. Quien no pueda o no quiera es libre de hacerlo, no necesita justificar de manera interna que no va a participar. Así que eso, nos estamos viendo el día jueves, quienes vengan, y si no, les envío mañana en la mañana, porque ya se me apagó el computador, el video de la sesión, el formulario de las preguntas y los documentos el documento que mencionaba Mario, además de la presentación que él utilizó el día de hoy. Así que muchas gracias a todos, que estén muy bien, que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias a todos.